Paseos por la Sierra con Alberto Garín. La Liébana, esa comarca auténtica olla geológica inserta en el corazón de la cordillera Cantábrica, al suroeste de la comunidad autónoma de Cantabria. Y en la Liébana, Las Ilces, una minúscula localidad del municipio de Camaleño, en el valle del río Deva, el río más importante que cruza la Liébana, que baja desde los picos de Europa y tras pasar por Potes y gira hacia el Cantábrico. En Las Ilces es donde comienza esta historia, en esta diminuta localidad, situada en un emplazamiento de fuertes pendientes, con una agricultura muy limitada y básicamente un escaso aprovechamiento para la ganadería. Es cierto que en primavera puede ser generosa con algunos frutales y productos de huerta, pero si algo caracteriza al sitio es el frío invierno e, insisto, esas pendientes duras y agrestes donde la vida se dificulta mucho, unas pendientes por donde ha ido escalando poco a poco el pueblo. Pues es en Las Ilces, como decía, donde comienza nuestra historia, porque fue de Las Ilces de donde salió un grupo de sus habitantes, de las familias Briz y Llorente, que decidieron emigrar, pero no a Santander, que es la ciudad más grande cerca de esta localidad de Las Ilces, y a donde sí acudieron otros ilceños, sino hasta América. Primero se fueron a Cuba, gentes como Saturnino, como Julio, como Pepe, o la propia Engracia, que se marchó a Colombia. Y después terminaron todos en Guatemala, porque de Cuba tuvieron que salir tras la Revolución Castrista y encontrar una buena oportunidad en un país no muy lejano. Solo había que terminar de cruzar el Caribe, llegar a Guatemala. Y allí empezaron a desarrollar sus actividades, de todo tipo, muy variadas, aunque lo más importante que hicieron los brices en Guatemala fueron primero una serie de panaderías y más tarde una serie de ferreterías. Porque tras Saturnino y tras Julio y tras Pepe y tras Engracia fueron llegando los otros hermanos y los otros primos que salían de Las Ilces, que dejaban aquel pueblo diminuto encaramado en la pendiente donde hacía tanto frío y que optaron por viajar hacia aquella América que tantos sueños evocaba en estos lebaniegos que veían a sus parientes medrar y medrar gracias a ese sueño americano. Solo que en América tuvieron que trabajar duro, mucho, y a cambio lo que van a conseguir es empezar a enviar esto que hoy llamamos remesas a su lugar originario, a Las Ilces, y el pueblo fue cambiando. Y ha dicho, no solamente emigraron una parte importante de los habitantes de esta localidad a América, hay otros que llegaron hasta Santander y que también desde Santander fueron enviando sus ahorrillos para ir mejorando la localidad. El resultado es que hoy, cuando recorremos Las Ilces, nos encontramos con algunas vetustas casas, aún en un estado no muy halagüeño, frente a otras que, tratando de mantener la construcción tradicional, las han ido mejorando. Y no solo es que hayan podido poner todo tipo de instalaciones para que al interior el confort sea mayor, sino que también al exterior les han hecho unas reformas importantes, hasta el punto de que en algunas ocasiones, solo porque se sigue utilizando el material local, parece una casa propia de Las Ilces y no sencillamente una casa completamente nueva, que es lo que en muchos casos ha ocurrido. Esto lo que provoca es que la imagen que podemos tener hoy de Las Ilces es la de un pueblo hasta cierto punto recoleto, agradable, y más si lo visitamos durante el buen tiempo. Pero esto nos impediría entender la principal dificultad que vivieron todos aquellos que un día decidieron emigrar desde Las Ilces hasta un sitio tan lejano como Guatemala. Y esta es una de las curiosidades mayores que tenemos con estos emigrantes que, cuando les fue bien en la vida y lograron enriquecerse, parte de sus ahorros los enviaron a estos lugares natales para que esos lugares natales también se vieran beneficiados de la emigración y pudieran vestirse con mejores galas. Porque podemos llegar a tener esa imagen bucólica de que estas gentes partieron desde un sitio a la larga no tan desagradable,
Sencillamente podían ser unos aventureros que querían ver mundo y que querían hacer otras cosas más allá de lo que habitualmente hacían sus vecinos. Ya digo, el resultado de que el dinero enviado por estos emigrantes ha permitido mejorar de forma ostensible y notable esta localidad de la que todos ellos salieron. Pero nos engañaríamos, porque detrás de esa imagen bucólica que hoy podemos encontrar, hemos de tratar de entender de dónde salían. Hemos de tratar de entender esas fuertes pendientes que decíamos antes. Hemos de volver a los largos inviernos, a esos largos inviernos sin ningún tipo de los confortes modernos asociados a la calefacción, por ejemplo, o al agua caliente. Hemos de tratar de entender cómo se hizo posible que tanta gente quisiera marcharse incluso tan lejos. Estamos poniendo el ejemplo de esta localidad de Las Ilces a mediados del siglo XX viajando a América, pero podemos pensar en otras muchas localidades españolas durante toda la Edad Moderna, cuando también fueron viajando hacia esa América virreinal. Y a partir de ahí, en esa comprensión del punto de partida, podemos entender por qué se empecinaron en ser tan emprendedores, en llegar tan lejos. Cierto, en ahorrar y con los ahorros mejorar el lugar natal, pero en muchos casos no regresar. Porque en la actualidad en Las Ilces no hay empadronados más de una docena de personas, y aquellos que se fueron tan lejos, todos ellos ya han fallecido. Las generaciones que vinieron después alguna vez acuden a conocer el pueblo del abuelo. Incluso hay quien llegó a construir o a reconstruir una casa más confortable. Hay quien incluso va más lejos y tiene cierta visión todavía más bucólica y recupera los viejos aperos de la labranza para ornamentar sus casas, porque de esa manera rinden un pequeño homenaje a sus antepasados. Y claro, esos aperos colgados de las paredes no dejan de ser una composición atractiva, pero que nos impide en algunos casos olvidar lo duro que era trabajar esta tierra infame, con esos aperos tan sencillos y en algunos casos primitivos. Por tanto, tenemos que ser cuidadosos cuando vamos recorriendo estos viejos pueblos españoles en los que sabemos que salió estos grandes grupos de emigrantes, porque la visión que tenemos hoy, gracias precisamente a esa riqueza que los emigrantes lograron reenviar a sus pueblos, es la de estos pueblos ordenados, con estas casas arregladas, en algunos casos, insisto, incluso con su punto de ser un poquito pretenciosas, pero que es la transformación provocada por la emigración. Este no fue el punto de partida de la emigración. Estos pueblos son el resultado de esa emigración. Estos caseríos, bien consolidados, atractivos, insisto, con todo tipo de confortes, pero solitarios, porque al final la gente se fue. La gente se fue porque el pueblo original, aquel que existía antes de que ellos lo arreglaran, era bastante más triste y bastante más pobre que el que vemos hoy. En Las Ilces, por arreglar, los emigrantes arreglaron hasta la iglesia, que si bien puede haber un templo previo, el actual ha sido ampliamente reformado y que presenta unas cuantas frases en donde se mezclan actividades de emprendimiento con una buena moral cristiana, de saber colaborar con los demás, que a la larga es lo que hicieron aquellos que partieron, los que hemos venido contando a Guatemala, aquellos Briz y aquellos Llorente, que uno tras otro se fueron llevando al pariente que quedaba atrás para ofrecerle la oportunidad de que él también lograra medrar en la vida. Por supuesto, las condiciones de la emigración no eran nada sencillas, y como a mí personalmente me decía uno de estos Brices, Jesús Briz, cuando tenía que madrugar muy temprano por la mañana, a las 3 o las 4 de la mañana, para poder hacer el pan de esas panaderías que pusieron en Guatemala, él se decía a sí mismo numerosas veces: ¡ay, América, América! Porque al final trabajaron duro, pero con una diferencia: trabajaron duro y lograron mejorar. Y las generaciones previas, las que habían vivido en Las Ilces durante siglos antes de que todos estos partieran a América, también trabajaban duro, pero la tierra era más difícil, el clima era mucho más frío y los resultados menos meritorios. De ahí que podamos entender que aunque el pueblo sea hoy un lugar bonito en un paisaje idílico, los que aquí vivieron un día decidieron marcharse y no volver.